Guste o no les guste, les duela o no les duela, la odien o la amen, es la Iglesia Católica, les guste o no. La Iglesia no se va a acomodar a sus doctrinas, ustedes se tienen que acomodar a la doctrina de la Iglesia, les guste o no. Esta es la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica, les guste o no les guste. La Iglesia de Cristo es una sola. Tú tratas a la Iglesia de puta en este libro, ¿por qué? Pues la palabra la dices tú, la estás diciendo tú. Porque No, tú lo has dicho, aquí está. No he sido yo. Ese libro es título impronunciable. En realidad los albigenses o cátaros, a quienes Inocencio III reprimió y exterminó, borrando toda la civilización de la Languedoc, del sur de Francia, sus correligionarios cristianos fueron los que le dieron este nombre a la Iglesia de Roma y al del Papa del Anticristo. Dices aquí también que la Iglesia es tergiversadora de la historia. ¿Por qué lo dices? La Iglesia se pasó toda la Edad Media, desde que subió al poder en el año 312, cuando se subió al carro de la victoria de Constantino, del emperador Constantino, un genocida, hasta cuando le quitó el poder del Risorgimento italiano, el poder temporal, le quitó la ciudad de Roma y los dominios pontificios. La Iglesia no hizo sino falsificar documentos y tergiversar la verdad. Ella era la dueña de la escritura. Ella produjo la oscuridad de la Edad Media. Durante toda la Edad Media falsificó. A los 100 años de que Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, la Iglesia creó el índice de libros prohibidos para arrojar la libertad de expresión. Les guste o no les guste, les duela o no les duela, la odien o la amen, es la Iglesia Católica, les guste o no. La Iglesia no se va a acomodar a sus doctrinas, ustedes se tienen que acomodar a la doctrina de la Iglesia, les guste o no. Esta es la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica, les guste o no les guste. La Iglesia de Cristo es una sola. ¿A ti te parece que la Iglesia es solo y nada más que una maquinaria de poder? ¿Esa es tu afirmación central? El cristianismo es una empresa criminal que ha atropellado y derramado la sangre de hombres y animales durante 1700 años. ¿Cuál sería, según tú, el peor crimen de la Iglesia? Los crímenes son incontables, La institución más monstruosa que haya concebido la humanidad es la Inquisición, que duró 700 años. Y que torturó y quemó impunemente. Estaba en manos de la secta de Domingo de Guzmán, los dominicos, que todavía existen, es una orden religiosa. ¿Cómo pueden existir estos señores con este pasado criminal? A los nazis no se les puede hacer la apología en el país donde surgieron, en Alemania, porque es una empresa criminal que solo atropelló a la humanidad 13 años. El cristianismo la lleva atropellando 1700 años. Al cristianismo le vemos toda la oscuridad de la Edad Media, la oposición al avance de la ciencia, con su cruzada en favor de la paridad y con su oposición a la interrupción del embarazo y a los métodos anticonceptivos y al control demográfico. La bomba demográfica se nos vino encima. El principal causante de esta bomba demográfica es el Papa que se acaba de morir, Karol Wojtyla. Dices que es uno de los peores papas, o casi el peor papa. Es el Papa más dañino, no es el Papa más asesino porque ya no tenía poder para asesinar. ¿Por qué el más dañino? El más dañino porque nadie como él le ayudó a montar los 2.200 millones que aumentó la población mundial durante los 26 años largos de su pontificado. Aquí, durante la dictadura, la Iglesia Católica se jugó por los derechos humanos y defendió ese es el cuento con que están ustedes sosteniendo aquí los chilenos. Ese es el cuento. Es verdad, no es un cuento. Entonces yo te hago una pregunta. Okay. ¿Quién era el nuncio apostólico en tiempos de Pinochet? Ángelo Sodano. Sí. Ángelo Sodano era amigo de Pinochet. Ángelo Sodano dejó la nunciatura apostólica de acá, que ejerció durante 10 años, para ir a ocupar el segundo puesto del Vaticano, que es el de secretario de Estado. Después del Papa, era el más poderoso. Así lo premiaron. Así le premiaron su amistad de Pinochet. Él no sabía lo que se estaba jugando en la iglesia aquí, que perseguía Pinochet a los curas. Entonces se quedó callado Wojtyla, alias Juan Pablo II. Se quedó callado exactamente como se quedó callado Pío XII cuando todo el episcopado alemán, todo en bloque, echaba al vuelo las campanas en honor del Führer, en honor de Hitler. ¿Qué significado decir todas estas cosas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te dice la gente o qué te dice la iglesia? ¿Qué te han dicho en Colombia, o un país que es católico, en México que también lo es? Pues
Mis tesis las estoy sosteniendo con este libro, que yo no vengo a promover aquí porque yo no soy vendedor de libros. Yo vengo a defender una causa, que es la que está en el fondo de este libro. El libro empieza a circular. Yo le he hecho invitación a los dos cardenales colombianos, de Darío Castrillón y de Alfonso López Trujillo, a que debatamos estos temas, que respondan el memorial de agravios de mi libro. Y le hago la misma invitación al cardenal Bergoglio de Argentina, de donde vengo, y le hago al de Chile. Y la debatimos en un seminario, delante de los periodistas, la debatimos ante los seminaristas, porque quiero que mi libro, el primer público que tenga mi libro es el de los seminaristas, a quien les va mucho en saber si estos son calumnias o en que razonen y en que abran los ojos. ¿Pero han aceptado esa invitación? Pero ¿cómo crees que la van a aceptar? Ellos están acostumbrados a hablar desde público y es cátedra, pero el problema no es tanto con la iglesia, porque la iglesia es una institución desdentada, es una fiera desdentada, ya no puede quemar ni matar. Fernando, ¿y tú desde un punto de vista más ideológico, político, te calificas como un hombre de derecha, un hombre de izquierda, o no te interesan esas categorías? Mira, yo tengo un desprecio inmenso por los que detentan el poder en lo alto. Es decir, por los políticos, cualquier matiz ideológico, porque tanto me repugna Pinochet, que era un dictador de derecha, como me repugna Castro, que es un dictador de izquierda. Por lo demás, el Papa Boctila, que era acomodaticio, anduvo con ambos, aquí y allá. ¿No estará bien puesto el libro mío, el de mi libro, el título?